Bueno, buenas para los que ven el video. Porque hay que saludar a los suscriptores, que a todas estas son casi 300 estudiantes y faltan suscriptores en el canal. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso puede ser por ahí una décima. Hay profesor que me quedó en 2.9, entonces uno, el chino me suscribió, entonces está. ¿Sí ve? Le pone uno 2.91. Profe, todo que crea un Patreon A ya esta colabora. canción de colaborar. Por eso le colaboro, entonces le quedan 2.9, ¿no? Le quedan 2.90, pues le pongo 2.91. Pues sigue perdiendo, Me pero tuvo ahí ayudó. Me- una ayudita. no, mis $2 no sirven para esto. Pero es que una suscripción no le vale $2. Es en YouTube, no es un Patreon. Va a crear un Patreon. A ver cómo es. Va a crearme 4 cuentas. Va a crear un Patreon a ver cuántos estudiantes pasan. A ver cuántos estudiantes pasan. ¿O qué? Profe, los que le Ya eso tenemos queda las grabado, notificaciones hombre. activas, ¿cuánto nos sube? ¿Cómo? A los que tenemos las notificaciones activas. No, Leímos el primero. A eso le doy 9.9. 2, o sea, y le quedan 2.9, le quedan 2.915. Entonces es una décima por cuenta. Vea, por eso es un regalazo. En fin, ¿en qué habíamos quedado? Definimos el gradiente, ¿no? Entonces, bueno, retomamos, ¿no? Derivada direccional. ¿Qué era la derivada direccional? La derivada direccional, pues era una derivada que pues es la que está definida acá, y pues esa derivada pues dependía un vector. Sí, entonces nosotros poníamos un vector unitario, y pues ese vector unitario esto me definía la dirección hacia la cual iba ¿qué? La derivada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que nosotros la derivada direccional, según este teorema que está acá, pues se puede demostrar que si uno conoce las derivadas parciales de la función, entonces uno la derivada direccional la puede ver, ¿cómo decirlo? Como una combinación lineal de la derivada direccional y el vector hacia donde usted quiere dirigirse. Y entonces pues hacía ese producto punto que está ahí, y así calculaba la derivada direccional. ¿Listo? Entonces aquí hicimos un ejemplo, pero resulta que este vector que en cada componente, o sea, en x, que en la componente x, yo le pongo la derivada parcial de f respecto a x. En y pongo la derivada parcial de f respecto a y. Y en z pongo la derivada parcial de f respecto a z. Entonces ese vector se va a llamar el vector gradiente de la función. ¿Listo? Apaga el micrófono. Ya. Entonces, ¿esto qué? Así calculábamos la derivada direccional. ¿Listo? Y entonces ese vectorcito se va a llamar el vector gradiente. Lo vamos a usar mucho. Lo vamos a usar mucho. Y resulta que el vector gradiente pues depende de cada... O sea, digamos, depende de cada punto. ¿Listo? Ahí está entonces ejemplo. Ejemplo, así como para empezar, como para romper el hielo. Ejemplo, calcule el gradiente de f para f de xy igual a, para f de xy igual a ver, ¿qué le ponemos? X al cubo más 3x cuadrado y cuadrado más y a la 4. ¿Quién sería el gradiente de f para esa función de dos variables? Pero pues, observando, que supongo que es como la derivada parcial de x y la de y, ¿no? Eso, es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, entonces el gradiente es la parcial respecto a x en el eje x o en y, más la parcial respecto a y en el eje y o en j.
Entonces, pues, ¿cuánto le da esta parcial respecto a x? ¿Cuánto le da esa parcial respecto a x? Sería 3x al cuadrado más 6x. Creo. 6xy. Eso, y cuadrado. Esto en y Y cuadrado. más la parcial respecto a y, ¿cómo queda? Por ejemplo, que era y cuadrado en el anterior. ¿Cómo? Queda y cuadrado en el anterior, ¿no? 6y cuadrado, 6xy cuadrado. 6xy cuadrado 6x más cuadrado 6x y. cuadrado y 4y cubo. 6x cuadrado y más 4y a la 3. 4y cubo. Profe, en el 3x al cuadrado más 6xy es y cuadrado. Es 6xy cuadrado. Era que el lápiz no había escrito eso. Pero entonces listo. Ahí está. Ese es el gradiente de la función. ¿Listo? Claro, ¿sí o no? Bueno. Entonces, pues el teorema que nos interesa ahora es el siguiente. Pues resulta que la derivada, entonces la derivada direccional, pues la vamos a poder escribir pues de la siguiente manera. Entonces sea f una función cuyas primeras derivadas parciales existen, entonces y u un vector unitario. Entonces la derivada direccional de f respecto a u pues va a ser simplemente el gradiente de f producto punto el vector u, recordando que u debe ser unitario. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Pues es lo que habíamos dicho aquí arriba, ¿no? Lo que habíamos escrito aquí arriba. Entonces, pues si queremos calcular la derivada direccional, lo único que vamos a necesitar es calcular el gradiente, y al calcular el gradiente lo hacemos producto punto con u y obtenemos la derivada direccional. ¿Me entienden la idea? Bueno, vamos entonces a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Entonces sea y bueno, quiero hacer una aclaración, ¿no? Quiero hacer la siguiente aclaración. Mire que el gradiente de f depende de cada punto. O sea, el gradiente de f no es lo mismo, por ejemplo, aquí reemplazar 1, 2 a reemplazar 3, 8. Sí, o sea, de acuerdo al punto que yo esté tomando, pues me da un vector distinto. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa entonces? Pues entonces calculamos el gradiente de f, hacemos producto punto con u y entonces obtenemos la derivada direccional. ¿Listo? Ejemplo. Entonces sea f de x, y, z, igual a x al cubo y menos y cuadrado por z cuadrado. Calcule la derivada direccional de u respecto a f en el punto menos 1, 2, 3 respecto al vector u igual a i menos 2j más 2k. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda esa derivada direccional? Entonces ahí hagan esa cuenta, por favor.
Profe, espera una pregunta. O sea que los valores van a cambiar por 1, 2 y 3. Sí, o sea, usted calcula toda la derivada direccional y después la evalúa en 1, 2, 3, menos 1, 2, 3. No que vaya a cambiar, o sea, no que cambie por el vector 1, 2, 3, sino que el vector sigue siendo este u que está aquí. Pero entonces usted tiene que calcular la derivada direccional y evaluarla en ese punto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿listo? Bueno, entonces, gradiente f. ¿Cuánto me da gradiente f? Profe, pues a mí me dio 3x más eso en i, más x al cubo, menos 2yz al cuadrado en j, y 2zy cuadrado. No, mal. Súper mal. ¿Todos escuchan entrecortado o solo soy yo? Yo escucho bien. Solo es el. Solo es usted, profesor. Profe, entonces, corríjame. Entonces, no, es que he tenido problemas en las mañanas principalmente. Entonces, el gradiente, ¿no? Entonces el gradiente le va a quedar 3x cuadrado y en i, ¿sí o no? Más 1, o no, perdón, x al cubo menos 2yz cuadrado en j, más ¿qué? Más, ¿cuánto me queda en z? Ojo aquí con los paréntesis, ¿no? Así, así. Y más, ¿en cuánto en z? Pues en z va a ser solo 2y cuadrado z, menos, ¿no? Menos 2y cuadrado z en k. ¿Es claro esto? No, no. Sí, profe. Sí, profe. La parcial esta es lo mismo que la parcial de f respecto a x en y. Esto que está aquí es la parcial de f respecto a y en j. Y esto que está aquí es la parcial de f respecto a z en k. Más y más. Toca tener en cuenta los menos, ¿no? De las derivadas como tal. Pero entonces esta es la idea. ¿Me entiende ahora sí? Sí, señor. Listo. Ahora, recuerde, U ¿cómo debe ser? U ¿cómo debe Pues, ser? Debe ser. pues, pero no tocaría primero calcular no tocaría primero calcular en menos 1, 2 y 3. Uy, pero hábleme más despacio. Profe, que si no toca calcular primero el menos 1, el 2 y el 3, cambiándolo. No, relaje el pony. Usted tiene que sacar el unitario. ¿Sí? Que era lo que decía por allá una muchacha. No sé quién, pero... Entonces, Entonces sería como multiplicarlo, ¿y ya? el unitario. ¿Cómo sacamos el vector unitario de U?
El vector sobre la magnitud del mismo. Entonces, ¿cuánto me da este vector? Raíz de 5. 35. No, sería u sobre raíz de 5. No, tampoco. Ahí me da uno si le coloco el menos al 2. ¿Cuánto es la norma de U? Raíz de 5. No, 3. 3, sí. Entonces es positivo. O ¿Es sea, tres? es positivo. Claro, porque no ve que es 1 al cuadrado más menos Más 2 raíz, al que es la raíz de cuadrado todo eso. más 2 al cuadrado. Sí, 2 da al 3. cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, 4 y 4, 8 y 1, 9. Entonces esto es raíz de 9 igual a 3. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces U sobre la norma de U le va a dar menos 1 sobre 3 en I más 2 tercios en J más 2 tercios en K. ¿Claro hasta ahí? Yo creo que lo está negativo, ¿no? Ah, Bueno, este ¿Por qué negativo. menos uno? Sí, 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 ya. No, pero lo que no entendí fue por dónde sacó lo del 1 al cuadrado menos 2. Porque eso es la norma del vector. Este. Ese es el vector. El Esa es vector la magnitud. Ese es este vector U. ¿Qué complica? Ese vector U. Entonces usted le saca la norma de ese vector U. ¿Listo? Y la norma es 3, pues por esa cuenta que hice ahí abajo. ¿Listo? Y este pues es el vector unitario. Y entonces pues la derivada direccional de U respecto a F, ¿qué le va a dar? Pues la derivada direccional en el punto x, y, z le va a dar lo siguiente. Pues le va a dar el punto, producto punto, entre esto que está aquí y esto. Entonces, ¿eso qué es? Eso es 3x cuadrado y sobre 3, porque es el producto punto, ¿no? Entonces, este por este más el otro por el otro. Acá usted tiene más, pero tiene un menos aquí. Entonces le va a quedar menos, y vamos a multiplicar. X al cubo menos 2yz cuadrado. X al cubo menos 2yz cuadrado, que multiplica a 2 tercios. 2 tercios más, menos pues. Pero espere tantico. Este menos es de acá, ¿no? Pero aquí lo dejé con el menos, entonces ojo ahorita cuando estemos multiplicando con este menos que viene de la derivada, ¿no? Y multiplicar por esta que es la derivada respecto a z, entonces le va a quedar, voy a poner el menos afuera, ¿listo? Voy a poner aquí el menos, entonces menos 2yz cuadrado, perdón, 2y cuadrado z, ¿no? 2y cuadrado z, que multiplica a 2 tercios. Y pues entonces reescribimos esto mejor, entonces esto le va a quedar x cuadrado y, entonces le queda x cuadrado y, bueno, menos 2 x al cubo más 4, 2 por 2, 4 y z cuadrado, todo esto sobre 3, bueno, la verdad me sirve mejor dejarlo así, menos 2 por 2, 4, entonces va a ser menos 4 y cuadrado z sobre 3, y esto es lo mismo que sumar todo lo que está encima. Y entonces todo lo que está encima, a ver, pues se puede, no se puede agrupar nada. Entonces le queda 3x cuadrado y menos 2x al cubo más
4yz cuadrado menos 4y cuadrado z todo sobre 3. ¿Me entienden lo que hice ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, pues ahora sí lo evaluamos en el punto. Entonces nos dicen que tomemos la derivada direccional de u en el punto G, menos 1, 2, 3. ¿Cuánto me da la derivada direccional en menos 1, 2, 3? ¿Cuánto me da? Profe, pero déjenme copiar por lo menos. Da. Pero no van a mi ritmo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Sí, vamos a subirlo, pero necesitamos hacer el procedimiento de colocar el número 10 y luego sumarlo. Bueno, hágale. Voy a pausar el video, la grabación. Entonces, a ver qué pasa. En x ponemos menos 1, ¿no? Entonces va a quedar 3 por menos 1 al cuadrado por y, que es 2, menos 2 por menos 1 a la 3, más 4 por 2 por 3 al cuadrado, menos 4 por, aquí y ponemos 2 al cuadrado por z, que es 3. Todo esto dividido en 3. Entonces eso queda 9,34. 6. Aquí hay 6, ¿no? Porque 1 al 32 cuadrado tercios, son profe. 6. ¿Ah? 32 tercios. 6. Y 2, 8. 8. Van 8, ¿no? Entonces 4 por 2, 8 por 9, 9 por 8. 9 por 8, 70 y 9 por 8, 72 y 8, 80. 80 menos 4 por 4, 16. 80 menos 16 es 64. Pero no, perdón. 80. Va 80. Aquí le queda 4 por 16 es... Bueno, no, 16. 16 por 3 es... 16 por 3 es 30, 18, 58. 58 menos 80. 48, profe, por ejemplo. 16 por 3, 48. Por eso. Uy, espere, que esa raya, ¿de dónde salió? 32 tercios. ¿Da 32 tercios? ¿Seguro? Control Z. Bueno, yo les creo. 32 tercios o 10.60. No, 32 tercios, siempre deje la fracción. ¿Listo? Entonces, oiga, esa raya qué. Bueno, 32 tercios. ¿Listo? Eso da una derivada direccional calculándola por medio del gradiente. ¿Bien? Pero no es para lo único. No es lo único para lo cual nos va a servir. No es lo único para lo cual nos va a servir el gradiente. Nos va a servir para muchas cosas, pero pues hay algunas aplicaciones. Bueno, al menos una. Entonces, aplicación del gradiente. Entonces, teorema. CAF diferenciable. CAF diferenciable en x, y. Primero, si el gradiente de f es el vector nulo, o sea, el gradiente de f, el vector nulo, o sea, implica que cada una de las componentes del vector es 0.
¿Listo? Y eso se va a escribir con 0 y una rayita ahí por la mitad. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con la derivada direccional en U? ¿Qué va a pasar con la derivada direccional en U? Va a dar 0. Pues va a dar 0. Sería 0 sobre algo, ¿no? No, 0. 0. Simplemente 0 el número 0. ¿Listo? Eso. Segundo. Bueno, esto es algo que se puede demostrar. La dirección. La dirección de máximo incremento. La dirección de máximo incremento de f está... La dirección de máximo incremento de f está por el gradiente de f. ¿Listo? Y pues el valor máximo de la derivada direccional en f, pues es donde es la norma del gradiente, la norma positiva. Y tercero, pues el mínimo incremento es lo contrario. Entonces, pues si el máximo incremento sea hacia donde apunta el gradiente, pues el mínimo incremento pues se va a dar pues hacia el menos el gradiente. ¿Es claro eso, sí o no? Profe, qué pena, ¿lo puedes repetir? Ya, voy a escribirlo y ya lo repito. Está en la dirección de menos gradiente de f. Y el valor mínimo es menos la norma del gradiente de f. Entonces, vea, para que me entienda esto es lo siguiente. Ustedes conocen la universidad, ¿no? Sí, obvio, ustedes sí alcanzaron a estudiar. El físico, ¿no? Porque pues hay gente muy buena, ¿no? Entonces, en fin, o sea, usted entra ahí por la entrada de la parte ahí de la curva, ¿no? Ahí donde está el semáforo. Y usted entrando ahí, y pum, usted entró a la universidad. Y usted, a mano derecha está el edificio el Simón Bolívar, es que se llama, ¿no? Bueno. Cuando usted va mirando y cuando usted va subiendo hacia el Simón Bolívar, al menos en esa parte de la colina, en esa parte del camino, hagan de cuenta que van en el camino, cuando usted va subiendo, pues esa es la dirección de mayor incremento de la pendiente. ¿Sí o no? O sea, la pendiente de la montaña, la pendiente pues del camino, apunta hacia el edificio. ¿Cierto? ¿Sí me entienden el ejemplo o no? Sí. Eso significa, o sea, en ese punto exacto, ahí es donde está apuntando el gradiente. O sea, si yo tomara toda la cordillera y me parara en ese punto del camino, pues hacia dónde está apuntando el gradiente, pues el gradiente está apuntando hacia el edificio ese Simón Bolívar. Sí, o sea, el primero cogiendo una mano derecha, que por ese camino uno sale ahí ¿cómo es que se llama? A recursos humanos y a la biblioteca, sí, por el caminito, no por la vía, sino por el camino. ¿Sí me entienden la idea? El bienestar universitario. Pero bienestar no queda más arriba. Bienestar queda más Más o arriba. menos, pero siga hablando. Bueno, ustedes me entienden la idea. ¿Sí? Sí, pero está hablando por la subida a mano derecha, por la Sí, parte de por ahí abajo. por la subida del SB, ahora el edificio de mecánica. Eso, ahí, eso. Mano derecha, la cancha de fútbol. Eso, ahí por encima.
Y pues, ¿hacia dónde es el mínimo incremento? Pues mire hacia abajo. O sea, mire no hacia dirección del edificio de mecánica, sino mire hacia la entrada. Pues ahí está la dirección de mínimo incremento. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Listo. Sí. Listo. Entonces, ejemplo. Y pues con este ejemplo terminamos. Entonces, a ver. La temperatura, ejemplo. No, yo creo que lo proyecto mejor el ejemplo porque ahí me quedo toda la vida escribiéndolo. Entonces, espéreme, voy a abrir aquí el libro. Entonces, vamos a pensemos en este ejemplo 19, ¿listo? Ese ejemplo 19 que está ahí. Este ejemplo 19, bien, piénsenlo. Profesor, pues en el centro está más caliente, ¿no? No sé, Porque a porque medida que crecen los valores de abajo, pues se hace más pequeña la temperatura. Y pues la temperatura máxima es 200. Ah, no, mentiras. 200 sobre 5. Uy, me trabé. 50, 50. 50 la temperatura máxima. Esa es profesor dice que todo quedó mal. y entonces, No, Se trabó. Dice que se trabó y no lo reportó. el profesor se ríe y uno se pone nervioso y ya uno piensa que todo le quedó mal. listo, entonces, bueno, pues sí, obviamente pues va a estar en el centro, ¿no? Pero entonces, ahora, pues bueno, por el A, pues breve, el B, determine un vector que apunte en la dirección de máximo incremento en la temperatura. Entonces, pues ahí hay que mirar, ¿no? Hay que mirar cuál es la dirección del incremento de la temperatura en ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese B? Porque no sería hallar el vector unitario y luego apoyarlo en eso, no sé, algo así. Hay que hallar el gradiente. Sí, porque acuerda que Profesor, pues la dirección básicamente va de adentro hacia afuera. de Pues, afuera o hacia sea, dice adentro. que ese vector entonces va. De Uy, afuera hacia espere. adentro, porque es máximo incremento, no mínimo incremento. Ojo que no es lo mismo. No es lo mismo salir para afuera que entrar para adentro. ¿Sí? O salir para adentro que entrar para afuera. Eso no es lo mismo. Voy para arriba, para abajo. Entonces, ojo. Entonces hay que calcular el gradiente. Entonces vamos a calcular ese gradiente. Ejemplo. Entonces tenemos la función. Tenemos entonces la función t de x, y, z. T de x, y, z pues es 200 dividido entre 5 más x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto será el gradiente de t? Entonces, pues el gradiente de t es lo mismo que de t de x en y más de t de y en j más de t de z en k. ¿Cómo me queda este vector? ¿Cómo me queda ese vector? Les pregunto. Profe, el máxima temperatura es 40 y es que 50.
necesario para ganar. Profe, Ven, ¿para qué no lo atacó antes? Bueno, espere, estaba en el turno. Entonces, sería 200 sobre 5 más X. entonces, ojo que esa derivada hay que hacerla como la derivada de una división, ¿no? Entonces, acuérdate de la derivada de una división, ¿no? G por F' menos F por G' sobre G cuadrada, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Numerador por denominador y la vuelta. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe, es como una derivada, pero no como dividiendo, ¿no? Por eso se divide. Entonces, pues hagamos esa derivada a ver cuánto da. ¿Cuánto le da la derivada? Bueno, entonces, ¿cómo me queda de t de x? ¿Van conmigo ahí o no? Espera y pongo esto por acá. ¿Ustedes ven el letrero este de que está compartiendo la pantalla? Yo no sé si se vea, la verdad. Y se ve, profesor, usted puede escuchar en la opción de ocultar. No, pero no me gusta porque entonces no sé si está compartiendo o no. Sí lo ocultaba antes, pero entonces llegaba y hablaba 10 minutos y como nadie dice nada. Ay, profesor, lleva como 10 minutos sin compartir la pantalla. Entonces, pues, ¿sí me entienden? Ay, no. Es que hay gente así, mano. Hay gente así. Ve a mí. ¿Cuántos somos en la llamada? Somos Pero 40 nosotros y estamos 40. pendientes, profe. No, pero ustedes. Pero, o sea, de los 39, ¿cuántos hablan? Bueno, en el salón también es la misma historia. Entonces, ¿para qué? En fin, dt de x, ¿cuánto da dt de x? A ver, pues entonces da menos la derivada de menos 200 por la derivada del denominador, que es 2x, ¿sí? Entonces va a ser menos 200, o sea, o menos 400x mejor,
Sí, ¿por qué? Porque ¿cómo queda Profe, esta profe, ¿y ese menos de dónde sale? Bueno, entonces voy a hacerlo todo, ¿no? Recuerda que ¿qué es la derivada, no? La derivada de una división, cuando usted tiene la derivada de una división, es g' menos f'g sobre g cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿O es al revés? No, ahí está bien, profe. Así es, profe. Bueno, entonces es la derivada del denominador, que la derivada del denominador es 2x, ¿no? La derivada del denominador es 2x. La casi es al revés. ¿Es al La revés, derivada del cierto? de arriba con la del de abajo, normal. Menos la derivada del de abajo y de arriba normal. Sí, señor. Toda la razón, man. A mí siempre me olvida esto. Entonces es menos f, ¿no? Entonces, ¿quién es f? ¿Quién es el numerador? El numerador es 200. Entonces es menos 200 por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 2x. Sobre lo que está en el denominador al cuadrado. Entonces es 5 más x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Listo? dt de y, ¿cuánto da dt de y? Profesor, pero no entiendo más. Ah, Menos f. Creo yo que es igual que el de arriba, solamente tenía 2x por 2y. Eso. solo que Entonces, en lugar de X es Y. esto al cuadrado y dt de z. Profesor, ¿usted escribe con mouse o tiene un lápiz? Tengo un lápiz. Uy, sí, porque yo intenté escribir con el mouse y eso queda más chueco que no. No, eso es imposible. Escribir con el mouse es imposible. No, compré el lápiz y la tableta como a mitad del semestre pasado, como en abril. Porque no, me cansé de escribir en hojas. Entonces, pues ahora todo lo escribo con la tableta y no, eso es un cambio del cielo a la tierra. Para todos, sí, o sea, se ve mejor, se explica mejor y todo. ¿Listo? Y lo puedes seguir usando como mouse igualmente. Sí, sí, esto sirve como mouse, mire. Aquí estoy moviendo el PDF, lo muevo con la tableta. Pero no me gusta, ¿sabes? No me gusta, me parece una sensación muy Apple. Entonces no me gusta. En fin. Bueno. Y qué pena por el que tiene Apple, ¿no? O sea, yo sé que aquí hay gente que ve con el celular, pero hay gente que ve con un iPhone X. Entonces, pues, todo bien. Pero no me gusta Apple. Usted se dejó robar con esa cosa que tiene en la mano. Claro, usted no puede instalar esas aplicaciones y le paga por ahí fácilmente. Porque es medio anti-hackers. Entonces, bueno, no voy a ponerme a volver a escribir todo eso. ¿Cuánto me da el gradiente de f en el punto 1 menos 1, 1? ¿Cuánto me da entonces el vector, el gradiente en el punto 1 menos 1, 1? Uno, 1, 1, 5, entonces sería 5 y 3, 8 al cuadrado, 64, menos 400 sobre 64, ¿no? ¿Cierto? Ahí se reemplaza directamente. Sí, ahí se reemplaza directamente.
Entonces sería menos 25 cuartos en i, ¿cierto? Sí, sí. Más, ¿cuánto me da este? Este me daría 400, me daría, Pero positivo y el otro negativo. ¿sí? Uy, juepucha. Bueno, apure, apure. Yo voy a escribir esto aquí y me largo porque toca ir a ver el tour. Oye, y eso queda grabado. Porque yo no miro si está grabando o no para decir estas cosas. Igual lo puede editar, profe. No, yo que me voy a poner a editar eso ya o quedó ahí. Que me echen, si me van a echar que me Sí, echen. profe. Se lo edito por Desde usted. que a los suscriptores. No, pues no me importa. Profe, Que se lo edito por peleen. Dale éxito. usted. Se lo edito. Entonces eso me da gradiente F, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Entonces esta es la dirección de máximo incremento. Porque recuerden que vimos que la dirección de máximo incremento pues era la hacia donde fuera el gradiente. ¿Listo? Y la norma de f, la norma del gradiente de f, pues ustedes lo pueden calcular. Pues entonces esa es el mayor incremento en el punto. En el punto, ¿listo? Y finalmente, pues, determine un vector que apunte en la dirección de mayor incremento. Pues este es. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Preguntas, dudas, quejas. Profe, la última parte de los signos. ¿Me puede hacer el favor de explicarme? Porque Profesor, mire, no usted entiendo por reemplaza qué. aquí, por ejemplo, con z, le puedo explicar con z. Usted pone aquí z igual a 1, ¿cierto? Cuando pone aquí z igual a 1, pues entonces le va a quedar 200 por 2, pero con el negativo. Entonces por eso es que le queda el menos. ¿Sí me entiende? Ah, y ahora sí ya no entendí todo. ¿Listo? Profesor, Cuénteme. ¿por qué es el incremento o sea, por qué esto es un incremento? Que por qué en esta dirección se da el incremento por el teorema. Porque por lo mismo que usted decía, o sea, usted decía que hacia dónde es la temperatura más alta. Pues la temperatura es más alta en el centro. Y entonces mire Sí, que este vector, pues hacia dónde apunta, pues hacia el centro. Porque recuerde dónde está usted. Usted está en el punto 1 menos 1, 1. Y entonces, pues en el punto 1 menos 1, 1, pues usted apunta hacia el centro para que hacia el centro le quede la dirección de mayor incremento. ¿Me entiende la idea? sí, ya me di cuenta, sí. ¿Listo? Sí. ¿Claro está ahí para todos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Dejemos ahí la clase, entonces voy a tener aquí la grabación.